Este expediente está dedicado a mi hermano Roberto. Te mandamos un fuerte abrazo y esperamos que te recuperes muy pronto. Ahora sí, disfruten el show. Cuando tenía 8 años, todos los niños del pueblo esperábamos la llegada del titiritero. Los adultos decían que era el mejor espectáculo que había visitado la región en décadas. Ojalá alguien hubiera preguntado por qué nunca actuaba 2 veces en el mismo lugar. Expediente 005. Nunca debí seguir al titiritero. Era verano, en mi pueblo nunca pasaba nada, todos nos conocíamos, no había semáforos, no había cine, ni siquiera una tienda grande. Por eso, cuando aparecieron aquellos carteles de colores pegados en cada poste, parecía que todo el pueblo había despertado. El gran maestro llega este viernes, ven y presencia a sus únicos y maravillosos amigos. Durante toda la semana no se habló de otra cosa, los niños contábamos los días, los adultos compraban boletos, hasta la maestra suspendió la tarea porque decía que era un evento especial. Yo tenía 8 años, mi hermano Daniel tenía 10, él siempre estaba metido en problemas, si un vidrio aparecía roto, seguramente había sido Daniel, si alguien encontraba una bicicleta en el río, también era culpa de Daniel, y si un adulto gritaba, ¿quién hizo esto? Todos sabíamos la respuesta antes de escucharla, Daniel. Pero él solo se reía, decía que las reglas eran para los aburridos, yo era todo lo contrario. Mi mamá siempre repetía, qué bueno que uno de mis hijos sí salió educado. Daniel respondía haciéndole caras cuando ella volteaba, sus amigos se reían, yo no. Llegó el viernes. Entonces la vi, una enorme carpa roja con franjas negras ocupaba casi toda la plaza, parecía demasiado grande para un pueblo como el nuestro. Detrás descansaba una vieja furgoneta, sobre la puerta todavía podía leerse, aunque la pintura estaba cuarteada por los años. El gran maestro. No parecía nueva, parecía antigua, como si hubiera recorrido cientos de pueblos antes del nuestro. Estaba tan emocionado, siempre me habían gustado las marionetas, tenía unas pequeñas de mano con las que jugaba, y una pequeña de madera que me hizo mi abuelito, mi mamá decía que podía estarme horas jugando con ellas. Con emoción nos acercamos a la entrada, la plaza estaba llena, habían levantado un escenario enorme cubierto por una cortina roja. Olía a palomitas, a algodón de azúcar, y había niños corriendo por todos lados. Las luces se apagaron, y el titiritero apareció de entre la oscuridad. Salió caminando lentamente, en ese momento me pareció el hombre más alto que había visto en mi vida. Vestía un traje negro perfectamente planchado, guantes blancos, un sombrero de copa, y una sonrisa tan tranquila que daba más miedo que si hubiera estado enojado. Sus movimientos eran lentos, alargados, como si fuera enorme. Nunca caminaba del todo recto, parecía avanzar como si unos hilos invisibles también tiraran de él. Lo más extraño era que parecía que hablaba con sus marionetas, incluso detrás de escena ya parecía hablar con alguien. Los adultos decían que no rompía personaje. Entonces levantó una pequeña marioneta de madera, y sin mover los labios, la marioneta habló. Buenas noches. Toda la plaza aplaudió, mi emoción era enorme, quería aprender a mover una marioneta así, quería saber cómo lograba que pareciera viva. Y, sin saberlo, el titiritero ya me estaba observando a mí. El espectáculo comenzó, el titiritero salió acompañado de un pequeño muñeco de ventrílocuo. Desde el primer momento, toda la plaza quedó en silencio, el muñeco parecía tener vida propia, reía, movía la cabeza, parpadeaba, contestaba cada pregunta antes incluso de que el titiritero terminara de hacerla. Eran chistes infantiles, todos reían, incluso los adultos. Yo no podía dejar de mirar aquella marioneta, no entendía cómo podía verse tan viva. Entonces ocurrió, solo fue un instante, vi una lágrima deslizarse lentamente por la mejilla de madera del muñeco. Me quedé congelado, miré alrededor, nadie parecía haberlo visto. Me tallé los ojos pensando que había imaginado todo, cuando volví a levantar la vista,
La lágrima había desaparecido, y el titiritero ya estaba presentando el siguiente número, como si nada hubiera ocurrido. El espectáculo continuó, salieron marionetas de caballeros, después títeres de piratas, dominaba cada hilo y cada personaje que usaba con la mano, parecía dominar todo el escenario por completo. Luego un enorme dragón de madera que escupía humo por la boca, toda la plaza aplaudía sin parar, yo apenas podía pestañear, quería aprender cada movimiento, cada hilo, cada voz, cada pequeño gesto que hacía que aquellos muñecos parecieran tener alma. Entonces escuché una carcajada detrás de mí, era Daniel, él y sus amigos habían comenzado a lanzar bolitas de papel al escenario. Primero fueron unas cuantas, luego cáscaras de cacahuate, después comenzaron a imitar las voces de las marionetas para burlarse de ellas. Los adultos les pedían silencio, ellos solo se reían más fuerte. «Eso ni siquiera es de verdad», gritó Daniel. Una de las marionetas dejó de moverse, solo por un instante, giró lentamente la cabeza, y miró directamente a mi hermano. El titiritero siguió sonriendo, como si no hubiera escuchado nada, pero yo juraría que aquella marioneta sí lo había hecho. La función terminó entre aplausos, todos se levantaron de sus asientos, los niños corrían emocionados imitando a los personajes. Yo quería acercarme al escenario, preguntarle al maestro cómo había aprendido aquel oficio, pero antes de que pudiera avanzar, escuché su voz. «Tú». Levanté la mirada, pensé que me hablaba a mí, pero no, miraba a Daniel. El maestro descendió lentamente del escenario, cada paso parecía demasiado silencioso, se detuvo frente a mi hermano, sonrió, y metió la mano dentro de su saco. Sacó un pequeño boleto negro, no era como los demás, era grueso, tenía letras doradas, y un extraño sello rojo con forma de una mano. Los niños valientes merecen una función especial. Daniel sonrió con orgullo, sus amigos comenzaron a empujarse entre ellos. Yo también. A mí también. Dijeron los amigos de mi hermano. El maestro volvió a meter la mano en el saco, y, uno por uno, fue entregando boletos negros a cada niño que durante la función había gritado, empujado o hecho travesuras, ni uno más, ni uno menos. Yo esperé, pensé que también me daría uno, después de todo, yo amaba las marionetas más que nadie. Pero cuando pasó frente a mí, solo se detuvo unos segundos, me sonrió con una expresión imposible de descifrar, y siguió caminando. No recibí ningún boleto, Daniel levantó el suyo frente a mi cara y comenzó a reír. ¿Ves? Hasta el titiritero sabe quiénes somos los divertidos. Yo bajé la mirada, no entendía por qué. Cuando salimos de la carpa, Daniel no dejaba de reír. ¿Ya viste? A mí sí me escogió. Sacó el boleto dorado de su bolsillo y me lo restregó en la cara, sus amigos se burlaron de mí, todos soltaron una carcajada. Yo solo bajé la mirada, no me importaba el boleto, o al menos eso intentaba convencerme. Lo que de verdad me dolía era saber que el titiritero solo estaría 2 días en el pueblo, siempre había querido aprender ventriloquía, soñaba con fabricar mis propias marionetas, y ahora el mejor titiritero que había visto en mi vida se iría para siempre. Mientras caminábamos a casa, volví a mirar el boleto que Daniel llevaba en la mano, tenía letras doradas, pero había algo escrito mucho más abajo, con letras pequeñas. Función privada. Entrada exclusiva para niños invitados. No se permite el acceso a adultos. Eso me pareció extraño, un espectáculo solo para niños. Le pregunté a mi mamá, ella solo respondió riéndose. Seguro es una función donde enseñan un truco o les regalan juguetes. Esa noche casi no pude dormir, no dejaba de pensar en aquella marioneta, en la lágrima que había visto caer de su ojo. Intenté convencerme de que había sido una gota de pintura o un reflejo de las luces, pero, por más vueltas que le daba, recordaba perfectamente aquella expresión, no parecía un muñeco, parecía alguien tratando de pedir ayuda. La noche siguiente me preparé para seguir a mi hermano, quería despedirme del titiritero antes de que se fuera del pueblo. Pensé que quizá podría pedirle un autógrafo o enseñarle la marioneta de madera que me había hecho mi abuelo. Nunca imaginé que terminaría viendo algo que ningún niño debería ver.
Cuando los siguieron, fueron recibidos en la entrada de la carpa, vieron cada boleto y los dejaron pasar poco a poco. Yo me escabullí por atrás, donde estaba la vieja furgoneta, y pude entrar. Levanté apenas unos centímetros la lona de la carpa, nadie me vio, entré despacio. Todo estaba oscuro, demasiado oscuro, las gradas donde el día anterior se habían sentado cientos de personas habían desaparecido, el escenario también. Solo quedaba un enorme telón rojo iluminado por una única lámpara, los niños invitados ya estaban ahí, Daniel, sus amigos, y otros 8 o 9 niños del pueblo. Todos sostenían el boleto dorado entre las manos, nadie hablaba, era como si el lugar obligara a guardar silencio. Entonces apareció él, el titiritero, caminó lentamente hasta quedar frente a todos. Su sonrisa seguía siendo la misma, tranquila, amable, pero esa noche ya no parecía la sonrisa de un artista, parecía la de alguien que llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Se quitó el sombrero, hizo una elegante reverencia, y habló. Bienvenidos. Esta función es solamente para niños especiales. Daniel sonrió orgulloso, uno de sus amigos levantó la mano. ¿Por qué nosotros? El titiritero caminó hasta él y le acomodó el cabello con delicadeza. Porque ustedes son diferentes, los niños buenos aprenden, pero los niños malos son material perfecto. Ninguno entendió lo que quiso decir, yo tampoco. El titiritero dio una palmada, las luces se apagaron por completo, durante unos segundos solo se escuchó el viento golpeando la lona. Después, el enorme telón rojo comenzó a abrirse lentamente, esperaba ver otro escenario, otra marioneta. Pero detrás no había un teatro, había un cuarto enorme. Las paredes estaban cubiertas por cientos de hilos que colgaban desde el techo, y al final, sentadas en pequeñas sillas de madera, había decenas de marionetas, todas inmóviles, todas con ropa distinta. Algunas parecían policías, otras iban vestidas de doctores, había una con uniforme escolar, otra llevaba un vestido de novia. Era como mirar personas convertidas en muñecos. Escuché a Daniel reír. ¡Qué padres están!, dijo Daniel. Entonces, una de las marionetas levantó lentamente la cabeza, yo dejé de respirar. Sus ojos se movieron, no eran ojos de vidrio, parpadearon, y una lágrima comenzó a bajar por su mejilla de madera, la misma lágrima que había visto durante el espectáculo del día anterior. En ese instante comprendí algo horrible, aquello nunca había sido un muñeco. El titiritero levantó lentamente la mano, su sonrisa se hizo más grande, abrió lentamente los brazos. Es hora de que conozcan a mis títeres favoritos. Se escucharon aplausos, pero no venían de los niños, venían de las marionetas. Todas comenzaron a aplaudir al mismo tiempo, el sonido era seco, hueco, como si golpearan 2 pedazos de madera. Una de ellas se levantó, caminó lentamente hasta colocarse en medio del escenario, su cuerpo era completamente de madera, pero sus ojos seguían siendo humanos. Lloraba, intentaba retroceder, intentía mover los pies, pero los hilos no la obedecían. El titiritero hizo una elegante reverencia. Ella fue una niña muy traviesa, pero ahora es una de mis mejores obras. Entonces, algo comenzó a salir detrás del telón. Al principio solo vi una pequeña mano, después otra, y finalmente apareció completo. Era un títere, pero no estaba hecho de madera, ni de tela, estaba hecho de carne roja, palpitante. Su enorme sonrisa estaba llena de dientes demasiado grandes para su desfigurado rostro, los hilos que lo sostenían no eran hilos, eran venas y arterias que subían hasta perderse entre la oscuridad del techo. La marioneta de madera comenzó a llorar con más fuerza, negaba con la cabeza, como si supiera perfectamente lo que iba a pasar. El horrible títere de carne caminó hasta ella, le acarició la mejilla, sonrió, y de un solo movimiento abrió la boca. Se escuchó un crujido, los hilos que sostenían a la marioneta se rompieron de golpe, su cuerpo de madera cayó al suelo completamente vacío, como una cáscara. El títere de carne tragó lentamente, después, sonrió todavía más. Las demás marionetas comenzaron a aplaudir, yo no entendía nada, hasta que el titiritero habló.
No teman, ellos también fueron niños que jamás aprendieron a comportarse. Uno de los amigos de Daniel salió corriendo hacia la salida, pero antes de llegar, las cortinas de la carpa se cerraron solas. El niño comenzó a golpear desesperadamente la lona. «Ábranme. Quiero irme». Nadie respondió, el titiritero simplemente sonrió, chasqueó los dedos, y todas las marionetas giraron la cabeza al mismo tiempo para mirar al niño. Entonces lo reconocí, uno de los muñecos llevaba el uniforme de una primaria del pueblo vecino, recordé haber escuchado de él, había desaparecido hacía varios años. Otro tenía una gorra roja, era igual a la fotografía de un cartel de Se Busca que había visto cuando era pequeño. No eran muñecos, eran niños desaparecidos. Sentí que el aire dejó de entrar en mis pulmones, Daniel también dejó de sonreír. El titiritero comenzó a caminar lentamente entre todos los invitados, los observaba uno por uno, se había hecho más grande, cada paso que daba estiraba sus pies por metros. Veía a los niños como si estuviera eligiendo cuál comprar, finalmente se detuvo frente a Daniel, sonrió. «Tú, harás una marioneta magnífica». Daniel retrocedió, tenía miedo. «Yo, ya no quiero estar aquí». El titiritero inclinó la cabeza y movió sus manos, detrás de él había más títeres de carne, eran al menos 10, estaban desfigurados, eran amorfos, todos tenían dientes horribles. Daniel gritó, sin pensármelo, salí de mi escondite. «Déjalo». Toda la carpa quedó en silencio, el titiritero me miró, y para mi sorpresa, no parecía molesto, parecía feliz. Sentí un escalofrío, su mirada bajó hasta mis manos, entonces recordé, todavía llevaba conmigo la pequeña marioneta de madera que me había hecho mi abuelo. El titiritero sonrió, levantó la mano, las marionetas comenzaron a sujetar a Daniel, él gritaba mi nombre. Intenté correr, pero alguien sujetó mi hombro, era el titiritero. No hizo fuerza, solo me sujetó y me cargó, noté algo que no había visto, había algo debajo de sus zapatos saliendo de él, algo rojo, como si lo estuviera controlando, y su traje parecía que estaba hueco por dentro. Volteé de nuevo, los títeres de carne se abalanzaron contra los niños, las venas comenzaron a envolver sus cuerpos, ellos gritaban, Daniel intentaba alcanzarme, las luces se apagaron, y el último sonido que escuché fue la risa del titiritero. Cuando desperté, estaba tirado afuera de la carpa, era de madrugada, la plaza estaba completamente vacía, la enorme carpa roja ya no estaba, solo vi la vieja furgoneta alejándose por el camino. Junto a mí había una caja de madera, encima descansaba una nota. Los niños buenos merecen un premio. Regalo especial para Roberto. Con manos temblorosas, abrí la caja, ¿cómo sabía mi nombre? No podía creerlo, dentro estaba un títere, idéntico a Daniel. Tenía la misma ropa, el mismo rostro, la misma cicatriz en la ceja, solo que ahora sus articulaciones eran de madera y unos finos hilos salían de sus muñecas. Una lágrima cayó por mi rostro, entonces, Daniel movió lentamente los ojos, su mandíbula se abrió apenas unos centímetros, y con una voz débil, susurró: «Vuele». Han pasado muchos años desde aquella noche, todavía conservo esa marioneta, nunca tuve el valor de tirarla. Porque algunas noches, cuando toda la casa está en silencio, Daniel mueve lentamente la cabeza, y juro que todavía intenta sonreír. Hasta aquí llega el expediente 005. Si esta historia logró inquietarte, deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos expedientes. Gracias por acompañarme una noche más. Y una vez más, este video está dedicado a mi hermano Roberto. Espero que muy pronto puedas verlo desde casa. Te mando un fuerte abrazo. Descansen, y no sigan al titiritero. Nos vemos del otro lado del vacío.